Pero antes de dirigir nuestras miradas a la sepultura de Cristo, es necesario que recordemos algo fundamental, y es, ¿qué es el Evangelio? ¿Se ha preguntado qué es el Evangelio? ¿Qué es lo primero que le viene a usted a la mente cuando habla o cuando escucha el Evangelio? Esta palabra, hermanos, significa literalmente buen heraldo, buena noticia. Pero su contexto original era mucho más que una frase religiosa. Recuerden que en el primer siglo el Evangelio era el anuncio oficial de una victoria ya lograda mediante un mensajero imperial. Es decir, por allá en la antigüedad, quiero que pueda usar un poco su imaginación, cuando salían los reyes a la guerra, el pueblo quedaba en incertidumbre. ¿Qué era lo que se iba a ver después de terminada la guerra que venía de allá hacia el pueblo o hacia la ciudad? ¿Los hombres de su rey o los hombres del ejército enemigo que había conquistado? Y cuando el rey ganaba la victoria, venía ese mensajero imperial con un heraldo, con un pendón, ¿sí?, indicando que el dominio de su rey continuaba, que había logrado la victoria y que permanecía la paz. Ese hombre era llamado el heraldo. ¿Por qué? Porque traía las buenas noticias. ¿Cuántos no sabían esto? Que eso es lo que significa la palabra evangelio. Por eso algunas versiones y traducciones encontramos el evangelio, las buenas noticias también, ¿sí? O el heraldo. Muy bueno, no creo que alguna diga heraldo, es la palabra en su original griego. Pero había algo importante de estos heraldos, y era que ellos no hablaban en nombre propio, ¿sí? No inventaban el mensaje, no daban opiniones. ¿Usted se imagina? Sale esa guerra, como vemos, esa cantidad de soldados a caballos, con lanzas, con espadas, con arcos, y de pronto llegaba el heraldo al pueblo y la gente viendo el pendón de su rey, y él llegaba y decía, tienen que dar sus casas, tienen que dar sus caballos, tienen que dar una ofrenda. No, él no daba un mensaje propio, él no inventaba el mensaje, él no daba opiniones. Su voz era la extensión de la voz del soberano. Su presencia era la garantía de que la victoria era real y que la paz y la autoridad ya había sido establecida. Es interesante que en Isaías encontramos un ejemplo bueno para esto. Isaías capítulo 52, verso 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del Mebaser, ¿sí? Esta palabra Mebaser significa el que trae alegres nuevas. Dice entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de este mensajero de las buenas noticias. Y vemos que el mensajero aquí en Isaías, que trae las buenas noticias, se está dirigiendo al pueblo de Judá en el exilio, anunciando la futura liberación y el reinado de Dios sobre ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos el paralelo de este Mebaser en el griego. Por un lado, tenemos los mensajeros oficiales del cielo y los mensajeros oficiales humanos. Miremos, por ejemplo, los oficiales del cielo. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, mas el ángel, es la palabra griega angeloi o ángelos, les dijo, no temáis. ¿Se acuerda? Cuando se aparece el ángel a los pastores que estaban pastoreando el ganado en la noche. Dice, más el ángel, ¿sí?, este mensajero de buenas noticias, les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Salvador, el Señor.
Y por el otro lado, hermanos, tenemos los mensajeros humanos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7, vemos aquí Pablo, por inspiración divina, diciendo que fue Dios mismo. Dice, y para proclamarlo me nombró heraldo. Dios lo nombró heraldo. Así encontramos la palabra heraldo en esta versión. Esta palabra en el griego, recuerden, es la misma palabra mevaser en el Antiguo Testamento para el que anuncia las buenas nuevas, y cuando se refiere a un ente celestial, como en el caso de un ángel, es angeloi, pero es el mismo significado. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. Otra versión dice predicador y apóstol. Entonces, hermanos, la palabra heraldo y angeloi o ángelos son términos griegos que corresponden al concepto mevaser, que significa mensajero, portador de buenas noticias. El Evangelio, entonces, es la voz oficial del Rey crucificado, muerto, sepultado y resucitado, transmitida por ángeles y apóstoles a la iglesia, asegurando que la paz de Dios ya ha sido establecida por el Cordero que ha sido inmolado. De igual manera, así como el pueblo exiliado en Isaías necesitaba escuchar que Dios reina, hoy la iglesia y el mundo necesitan escuchar que el reino de Dios ha irrumpido en la historia de la humanidad a través de la persona del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es exactamente la tarea de los predicadores hoy, hermanos, ser heraldos. Como dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Él, después de resaltar en el verso 5 de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no es nuestra enseñanza de hoy, pero recuerden que la Biblia deja muy claro que solamente hay una mediación entre el Dios de los cielos y el ser humano, Jesucristo. En el verso 6, ¿sí? Él, después de dejar claro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, aquí especifica quien dio su vida como rescate por todos. Y dice luego el verso 7, para proclamarlo me nombró heraldo. Esa es la tarea de los predicadores hoy, hermanos. Proclamar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador es nada más ni menos que quien dio su vida como rescate por todos. No hay nadie en el mundo, no hay ningún personaje en la Escritura fuera de Jesús que pueda mediar entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre. Pero imaginándonos ese mensajero oficial, hermanos, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿cuál es el heraldo que trae? ¿Cuál es el pendón que levanta? ¿Qué significa las buenas nuevas que trae ese heraldo de hoy? Ya vimos que en la antigüedad Dios utilizaba a los profetas para anunciar las buenas nuevas de que Dios reina sobre ellos. Y luego estamos viendo que el apóstol está diciendo que ellos también fueron constituidos como heraldos de Dios para dar las buenas nuevas de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él reina y que Él reina con poder absoluto. Hoy la iglesia tiene heraldos que nos dan su propia opinión. Los predicadores no estamos para dar nuestra propia opinión, no estamos para dar sugerencias, estamos para proclamar que Jesucristo es el Rey. El mismo inspirado apóstol Pablo, hermano, nos deja ver esta respuesta entonces a cuál es el heraldo que debemos levantar hoy los predicadores. ¿Cuál es el pendón que se levanta? ¿Qué significan las buenas nuevas que nosotros estamos trayendo a la iglesia? Y esto es lo que nos adentra a nuestro primer punto, y es la sepultura de Cristo, el testimonio silencioso del Evangelio. Hermanos, la misión de la iglesia a través de nosotros los pastores y predicadores es anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa el Evangelio? Buena noticia, buen heraldo. Y viene de ese hombre que iba con su caballo levantando un pendón, indicando que el reino sigue estableciéndose, que sigue con autoridad y que ha logrado una paz. Es el heraldo.
la misma revelación especial, la Escritura nos dice que ese anuncio, que esa buena noticia, que ese heraldo tiene un contenido específico. Entonces, mis amados hermanos, Pablo nos deja ver, ¿sí? Él inspirado por el Espíritu Santo, la respuesta a cuál debe ser el heraldo o el pendón que levantamos los predicadores hoy en día. O dicho de otra manera, los heraldos de hoy, que somos los pastores y predicadores, ¿qué pendón estamos levantando? ¿Qué evangelio? Sí, porque decimos, no creen el evangelio, pero ¿qué es el evangelio? Ven al evangelio, pero ¿qué es el evangelio? El mismo apóstol inspirado nos dice qué es el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4. Y aquí se va a resaltar tres cosas del evangelio, pero en la que nos vamos a centrar es en nuestra enseñanza del día de hoy. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Pablo fue constituido heraldo por Dios y él aquí nos está haciendo saber cuál es el evangelio que él le predicó a la iglesia que está en Corinto por inspiración divina, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Mire que el evangelio y su contenido no es solo para recibirlo, sino también para estar firmes en él. Porque muchos van a una iglesia, reciben el mensaje, quizás lo aceptan con humildad, pero salen y ya no lo retienen. Como veíamos en la parábola, ¿sí? Del sembrador. Viene Satanás como un ave, roba la semilla y nunca va a dar fruto en nuestro interior. Dicen verso 2, por el cual también son salvos. ¿Por qué somos salvos? Por el evangelio que recibimos y en el que nos mantenemos firmes. Si retenéis la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y es aquí donde él nos describe, por inspiración divina, vuelvo y repito, el contenido del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicó a los corintios. Ese evangelio por el cual ellos son salvos, y es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo dicen las escrituras. Ese es el heraldo, hermanos. Esa es la bandera que levantamos los oficiales del reino hoy. Ese es el evangelio por el cual ustedes son salvos si lo aceptan, si se mantienen firmes en él. Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Y como dice Romanos capítulo 1, verso 16, esa es la buena noticia, que es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en él. ¿Cuál es el dunamis? ¿Cuál es el poder de Dios para salvar? El contenido del evangelio, que Cristo vivió perfectamente, que Cristo murió crucificado conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. No hay cristiano, hermano, que no sepa que la cruz es central, que la resurrección es gloriosa, pero hay pocos cristianos que se detienen a considerar algo más, un acontecimiento en medio de estos dos eventos y que muchas veces lo pasamos por alto, y es la sepultura de Cristo. ¿Usted se ha preguntado, mis queridos hermanos, por qué el Espíritu Santo quiso que supiésemos que Jesús fue sepultado? ¿Por qué Pablo incluye la sepultura en el corazón del Evangelio? Porque, mis amados hermanos, la sepultura de Cristo no es un detalle menor, ni un simple acto después de la cruz. Es parte del Evangelio. Una parte tan grande e importante del Evangelio que tiene implicaciones profundas para nuestra salvación como para nuestra vida cristiana. Ya que por nuestra unión con Cristo, no solo participamos de su muerte y resurrección, sino también de su sepultura. Mire lo que dice Romanos capítulo 6,
Verso 3 y 4. ¿No saben ustedes que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Y Colosenses capítulo 2, verso 2, solo vamos a leer la primera parte, dice, sepultados con Él en el bautismo. Hermanos, el bautismo es un símbolo de que espiritualmente, cuando Cristo fue sepultado, usted y yo fuimos sepultados con Él, unidos en su cuerpo. Y vamos a ir viendo para qué. La tumba vacía, mis hermanos, no solo proclama la resurrección, sino también asegura que los pecados quedaron enterrados con Cristo. Recordando nosotros la importancia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Igual que cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, Dios había proveído un sustituto en lugar del hijo que debía sacrificar Abraham. Dios proveyó el sustituto que debe morir en nuestro lugar por nuestros pecados para ser aceptados por Dios en una relación de amistad, de amor. Este sacrificio es Jesucristo mismo. Dios encarnó en un ser humano y llevó una vida perfecta, hermanos. La vida de Cristo fue una vida perfecta. El solo hecho de que se insinúe que Cristo llegó a ser un fornicario con María Magdalena, lo saca del propósito de la salvación del ser humano, porque el cordero debía ser sin mancha, un cordero sin mácula, un cordero santo, perfecto. Cristo nuestro Señor vivió una vida perfecta. Fue a la cruz como el cordero sustituto, es decir, cuando llega el hombre pecador ante el sacerdote con su cordero, ¿sí? Un cordero sin mancha, perfecto, el hombre fue el que pecó. Pero ¿sobre quién se va a descargar la ira del sacerdote por el pecado cometido? ¿Sobre el ser humano o sobre el sustituto que es el cordero? Sobre el sustituto que es el cordero. Y cogía el sacerdote, tomaba este cordero con una estaca y empezaba a romperle, a sacrificarlo para que con su sangre derramada se pudieran limpiar. Entonces, este cordero tenía que ser perfecto. Cristo, como el cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista cuando Jesús entra en la escena, ¿sí? De la humanidad y se muestra como el enviado de Dios, dice Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vivió una vida perfecta, fue a la cruz en nuestro lugar. Allí en la cruz, todos los pecados, como lo hacía el sacerdote en el cordero, vinieron a Cristo. Y Él murió en la cruz pagando esos pecados y los llevó a su sepultura donde los enterró y resucitó, pero sin ellos. Y nosotros, unidos a Cristo por la fe, estuvimos en la cruz con Él, fuimos a la sepultura con Él y resucitamos sin esos pecados, mis queridos hermanos. ¿Sí ve la importancia de la sepultura? Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De manera que la sepultura de Cristo, hermanos, no es solo un hecho histórico, es una realidad espiritual. Y por eso hoy vamos a considerarla como parte del plan eterno de Dios y como una verdad fundamental del Evangelio. Ahora, si la sepultura de Cristo es parte del Evangelio, si tiene tal importancia en la Escritura, deberíamos preguntarnos, ¿fue la sepultura de Cristo un simple acto humano o fue parte del plan soberano de Dios? Y es lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto. La sepultura en el propósito soberano de Dios. Y es que, mis hermanos, nada en la vida de Cristo fue accidental. Nada en su muerte fue improvisado, nada en su muerte fue una casualidad. Las Escrituras mismas nos muestran a Dios orquestando todas las cosas
De tal manera que así como Cristo murió de la manera precisa, como veíamos en la crucifixión, el día preciso, de la forma precisa, en la narrativa de la sepultura de Jesús, vemos a ese mismo Dios soberano obrando en las acciones responsables de los hombres para llevar a cabo su perfecta voluntad. Y por ejemplo, esto lo vemos en su pronto deceso. Vemos este ejemplo de que Dios soberano, que orquestó que Cristo muriera en el momento preciso, de la forma que Él lo había descrito, también ordenó en su sepultura que Él lo hiciera de la manera que Dios lo había trazado. Y esto lo vemos, por ejemplo, en su pronto deceso. Nuestro Señor Jesús tenía la capacidad física para resistir en la cruz lo mismo que resistieron los dos malhechores que estaban crucificados, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pero Él murió primero. Esto no fue coincidencia, hermanos, que Él muriera a las 3 de la tarde. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versos 45 al 50. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí oyeron y decían, está llamando a Elías. Entonces inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo, déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús dio nuevamente un grito, un fuerte grito, y murió a las 3 de la tarde. No es casualidad, hermanos, que Él muriera a esa hora, a la hora en que la Pascua exigía que los corderos fueran sacrificados. En ese momento en que Cristo estaba en la cruz muriendo, era la hora en que en el templo los sacerdotes comenzaban a sacrificar el cordero de la Pascua. Es lo que decía la ley, mire, Éxodo capítulo 12, verso 6 dice, y acerca del cordero de la Pascua, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y la historia deja muy claro que la mitad de las 2 tardes es a las 3 de la tarde. La primera tarde es la que iba de mediodía a 3 y la segunda era cuando empezaba a inclinar la tarde, de 3 a 6, cuando entraba ya el día de reposo. Mientras en el templo, ¿sí? Estos sacerdotes estaban allí haciendo su trabajo con el Cordero de la Pascua, el verdadero Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estaba allí muriendo por usted y por mí, por su pecado, por mi pecado. La sincronía, mis hermanos, no es un accidente, es el cumplimiento, es la sombra de la Pascua convirtiéndose en realidad en la cruz. Dado que al día siguiente era el día de reposo, en el cual no se podía hacer ningún tipo de trabajo, en especial ese día, hermanos, que era de gran solemnidad porque empezaba la Pascua, lo que indica que quedaba un margen muy corto para que empezara ese día de reposo, vemos que Marcos añade que ya había llegado la noche. Marcos capítulo 15, verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Es decir, mis hermanos, en ese momento en que Cristo muere, ya acercándose la noche, era muy importante que Cristo muriera antes que estos dos ladrones, que muriera de manera anticipada, teniendo suficiente energía para resistir lo mismo que los otros dos hombres crucificados a su lado. Él muere anticipadamente, no por casualidad, sino indicándonos que Él es el Cordero Pascual de Dios que quita los pecados del mundo. Y aunque Marcos nos permite saber la hora exacta, lo que más
quiere indicarnos es que el tiempo para sepultar a Jesús se estaba acabando. Esto nos deja ver una vez más la providencia divina, hermanos, en la protección del cuerpo de Cristo. Esto nos resalta la importancia de la sepultura en el cumplimiento de la profecía escrita. Sin su pronto deceso hubiera llevado el mismo fin que los dos ladrones que estaban a su lado. Y entonces no se cumplirían las escrituras. Y entonces él no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no sería el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Pues dada la solemnidad de ese día de reposo, Juan capítulo 19, verso 31, nos deja ver que ya los judíos estaban haciendo gestiones para pedir a Pilato que les entregara el cuerpo, ¿sí? Porque no podía estar ahí. Dice que ellos le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen bajados de la cruz. Entonces, ¿recuerdan la historia? Que cuando llegaron a los ladrones, les partieron las piernas con un gran mazo, ¿sí? ¿Para qué? Para que murieran más rápido, porque así ellos quedaban solamente sostenidos no por sus piernas, porque ya estaban quebradas, sino por sus manos horadadas. La presión que hace en el pecho los ahogaba de una vez. A Cristo no se le hizo eso, porque cuando el soldado llegó a Cristo, ya Cristo estaba muerto desde las 3 de la tarde, desde la hora que la ley ordenaba que debía sacrificarse el Cordero Pascual. Pero aquí la soberanía de Dios, ¿sí? Su decreto nos decía que ninguno de sus huesos sería quebrantado. ¿Usted se imagina donde a Cristo le hubieran quebrado sus huesos? No sería el Mesías prometido, porque Dios prometió que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Juan capítulo 19, versos 32 y 36. La semana pasada dejamos claro que esto hablaba era de Cristo, no de usted ni de mí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Mire la providencia de Dios, hermanos. Mire la concurrencia divina. ¿Qué pasa si este soldado no hubiera traspasado el costado de Cristo? Era muy fácil para los enemigos de la fe decir, no, él no murió. Mire, le pagaron al soldado romano para que no le quebrara las piernas y él se hizo el muerto. ¿Sí o no? Pero mire que este soldado le atravesó su corazón. Como dijo Simeón en el templo, una espada traspasará su corazón. Mire Dios, todo estaba en el plan de Dios, hermanos. Y no voy a volverme la semana pasada, pero es maravilloso entender que no hubo nada en Cristo que no estuviera en el plan de Dios. De igual manera, por un momento piensen que nada en su vida ni en mi vida está fuera del plan de Dios. Dijo el mismo salmista, él escribió en su libreta todo lo que nos iba a acontecer. No se escapó un solo detalle. Nuestra vida, hermanos, va conforme Dios la ha trazado. Y esa es la confianza que tenemos. Eso es lo que nos lleva a poder tomar un avión sin miedo a si se va a caer o no se va a caer. Todo está en las manos del Señor. Descansemos en las manos del Señor. No nos apresuremos, no nos estresemos tanto. Descansemos en él. Dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que lo ha visto ha dado testimonio. Mire cómo se deja claro. Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Entonces, hermanos, estamos viendo nosotros aquí ese plan redentor de Dios en la sepultura de Cristo. Y estamos tomando un ejemplo en su pronto deceso, ¿no? A excepción de estos dos ladrones. Y vemos que esto se hace una realidad para el cumplimiento de la profecía escrita, de que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Como lo dejamos también claro en nuestra anterior enseñanza, al igual que el cordero para la Pascua, el cordero inmolado de Dios no podía ser quebrantado. Éxodo capítulo 12, versos 46. Dice, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Entonces vemos, hermanos, que la sepultura de Jesús no fue un detalle menor. Si Jesús no hubiera sido sepultado, otras profecías habrían quedado sin cumplimiento en la que el mismo Señor declaró
que su sepultura fue prefigurada en Jonás. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versos 39 al 41. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. ¿Usted sabe dónde está toda esta gente? En un sentido figurado, en las iglesias evangélicas, pidiéndole a Dios demandas de señales milagrosas. Personas: Señor, hazme el milagro para creer que tú existes. Personas que cada vez que entregan una hoja de vida, como llamamos nosotros aquí, Señor, que me salga el trabajo y creo que tú existes. Señor, que mi hijo se sane y creo que tú existes. Eso es una generación perversa y adúltera que pide señal milagrosa, pero no le será, ¿sí? No se le dará más señal que la del profeta Jonás. Entonces, a esta generación que estaba en ese entonces con Cristo diciéndole: danos una señal milagrosa para creer que tú eres, ¿sí?, el verdadero Cristo. Y mire lo que él les dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Interesante. Entonces, ¿qué pasa si Cristo no hubiese sido sepultado? No se hubiese cumplido esta profecía y por ende Cristo habría sido mentiroso. No sería un cordero perfecto para el sacrificio. No sería Dios. Vana resultaría toda nuestra fe, hermanos. Entonces la tumba se convirtió en un escenario de la señal prometida. La revelación especial ilumina que Dios mismo estaba detrás de cada uno de los detalles, no solo en la vida perfecta de Cristo, sino en su muerte y en su sepultura. Como dijo John MacArthur, que aunque Jesús estaba físicamente muerto, al mismo tiempo estaba vivo en el espíritu, coordinando su propia muerte y funeral. Su providencia estaba ordenando que las cosas sucedieran tal como lo había determinado en su santa, perfecta y soberana voluntad. En el cumplimiento de la profecía y también, hermanos, en el cumplimiento de la ley. Porque si Jesús no hubiese sido sepultado, se quebrantaría la ley. Se hubiese quebrantado la ley. Miremos, hermanos, la concurrencia en las gestiones de los judíos para retirar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tenían tanto afán? ¿Por qué ellos estaban tan afanados? Ya vimos que se acercaba el día de reposo, ¿sí? Y que venía la Pascua, y que era un día de mayor solemnidad porque era el día de reposo de la Pascua. Ahora, ellos podrían haber dicho: dejémoslo ahí, pero el cuerpo no hubiese sido preservado. Y vamos a ver ahorita un poco de esto. Hermanos, porque la ley ordenaba que nadie debía quedar colgado en un madero hasta ese tiempo. Mire lo que dice Deuteronomios, capítulo 21, versos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, ya sabemos que Cristo, ¿sí?, fue en su muerte con los impíos, en su sepultura con los ricos, pero él no había cometido pecado, lo deja claro. Es una señal. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, es el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque Jehová tu Dios te da por heredad, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El Hijo del Hombre dejó claro, hermanos, en Mateo 5:17, que Él no ha venido a abrogar la ley y los profetas, sino que había venido para cumplirla. El mismo Cristo, como decía el pastor John MacArthur en su comentario, Él estaba muerto físicamente, pero en su espíritu Él estaba ordenando su sepultura para que todo saliera conforme al plan de Dios. No quedó allí quebrantando la ley, ni muerto, mis hermanos.
Este es el Cordero perfecto de Dios. Por eso la iglesia cristiana rechaza toda proclamación de los seres humanos de que Cristo cometió pecado. Cristo no cometió pecado. Cristo no tuvo ninguna relación con María Magdalena. Cristo fue santo, tuvo una vida perfecta. Si le quitamos a Cristo la vida perfecta, quitamos el Cordero de Dios. Si le quitamos la vida santa, quitamos a Dios encarnado en un ser humano. Por ende, no hay sacrificio. Usted y yo seguimos condenados en Adán y no tenemos otro destino más que el infierno. Pero gracias a Dios que Cristo vivió perfectamente, que Cristo fue a la cruz y que por él usted y yo hoy tenemos vida eterna. Y también, mis queridos hermanos, en el cumplimiento de la profecía, en el cumplimiento de la ley y en la protección divina del cuerpo. Esa protección de la intemperie, que el cuerpo no quedó a la suerte, ¿sí? ¿Qué hacían con los cuerpos muertos, mis hermanos? Recuerden las costumbres romanas. Ellos tenían la costumbre de dejar los cuerpos en la cruz como un escarmiento, ¿sí? Ahora imagínense la tarea que tenía este prefecto, este gobernador romano, de ir a cualquier tierra y dejaban los crucificados ahí hasta que las aves vinieran, les comieran los ojos, les sacaran todo, ¿sí? Pero llegar a un pueblo donde no pueden quedar los muertos ahí porque es maldición para la tierra prometida. Nuestra religión no nos lo permite, ¿sí? Entonces, ellos tenían que quitarlos, pero los romanos tenían la costumbre de dejar los cuerpos ahí buen tiempo para que las demás personas tomaran un escarmiento. Si haces un crimen digno de muerte, mira dónde terminas, ¿verdad? No, ahora ya, no, eso no se puede mostrar, que la gente no sepa cómo es una condena, ¿sí? Esto es raro, hermanos, ¿no? Mi papá me contaba cuando yo era más chico, que estuvo una vez en Arabia Saudita y fue a presenciar una ejecución pública en una horca. Tremendo, ¿no? ¿Cómo no coge esto escarmiento? Pero mire la protección divina de Dios en el cuerpo de Jesús. Él no quedó a la misma suerte de los dos ladrones. Él no quedó, su cuerpo no quedó a la intemperie, a las fieras. ¿Y luego qué hacían? ¿Qué hacían con el cuerpo? Cuando ya necesitaban esa silla eléctrica, cuando ya necesitaba esa cámara de gas, el paciente que estaba ahí, ¿qué los hacían? Los botaban a fosas comunes o los dejaban ahí para que las fieras fueran y se alimentaran. Recordemos que Marcos nos dice que ese lugar tenía un nombre que significaba el lugar de la calavera, mis queridos hermanos. Y no era solo por nombre, era porque ahí estaba sembrado de esqueletos por donde usted andaba. Entonces, ¿le pasó eso al cuerpo de Jesús? No. ¿Qué pasa si le hubiera pasado eso al cuerpo de Jesús? No se cumpliría la palabra de Dios y por ende Cristo no sería el Mesías. No habría el testimonio de su resurrección. ¿Sí? Mire lo que dice Marcos, capítulo 15, verso 22, que el lugar era llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Lo que implica, mis queridos hermanos, los jóvenes, los niños y los adolescentes de hoy, yo a veces hablo como si fuera muy viejo, pero no soy tan viejo como algunos que me están mirando, pero tampoco soy tan joven como otros. Pero los jóvenes de hoy en día y los adolescentes tienen muchas cosas ventajosas, entre comillas, para ellos, ¿verdad? Mucha tecnología, mucha comodidad. Pero en la época de uno se veían cosas que hoy no ven. Por lo menos recuerdo en mi infancia en un pueblo de Antioquia que como eran muy pequeños los cementerios y las muertes ya eran mayores, en una parte donde terminaba el cementerio era un rumbón y ahí sacaban todos los esqueletos de los cuerpos que las familias no iban a reclamarlos para llevarlos a osarios. Y era muy común uno llegar a un entierro y pasearse por el lado de ese abismo y ver la cantidad de cráneos, de huesos. Y uno de niño veía esas cosas y por eso somos de una generación que no nos asustan como mucho las cosas, ¿no? De ver hasta esos ritos paganos, de salir un sacerdote por la calle con un cráneo aquí, los huesos amarrados, ese que le llaman el animero.
Pero hoy los jóvenes no ven nada de eso, solo están ahí en su televisor, en su pantalla, que los distrae de las maravillas de este mundo. Hermanos queridos, entonces, ¿usted se imagina si el cuerpo de Cristo hubiera quedado a la intemperie, hermanos? Si eso le hubiera pasado al cuerpo de Jesús, habría sido un verdadero problema para demostrar la autenticidad de las Escrituras y de su resurrección. Mire que los mismos enemigos de Cristo, la religiosidad, ¿sí? El verdadero enemigo de Cristo, hermano, era el pecado, ¿sí? A veces buscamos enemigos de Cristo en todos lados, pero el peor enemigo de Cristo es su pecado, ¿sí? Porque en realidad, como hablábamos la semana pasada del comentario de Octavius Whitlow, quien decía que a Cristo no lo entregó los judíos por envidia, Pilatos por temor, ni Judas por avaricia. Lo entregó Dios, el Padre, como el propiciatorio por nuestros pecados. Y por eso decía Charles Spurgeon en una ocasión, si el pecado mató a tu amigo en la cruz, ¿por qué juegas? Y eres ahora amigo del que mató a Cristo en la cruz. ¿Por qué jugamos con el pecado? ¿Por qué permitimos el pecado? El verdadero enemigo de Cristo es el pecado y Él fue a la cruz a pagar por ese pecado, a morir por ese pecado. Entonces, los hombres fueron la concurrencia humana para llevar a cabo el plan decretado por Dios, anunciado desde la antigüedad, como lo vimos la semana pasada. Pero a lo que voy, hermanos, es que estos fariseos se encargaron de que el testimonio de la resurrección fuera el más veraz, porque ellos pusieron soldados, ¿sí?, ahí en la tumba y fueron los primeros que vieron el ángel, vieron todo y corrieron a esconderse ante los sacerdotes de la autoridad de Pilato porque se habían quedado dormidos y vino un ángel, ¿sí?, y abrió la tumba milagrosamente, poderosamente. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Le dieron dinero, ¿sí?, para que dijeran que los discípulos lo habían robado. Mira, hermanos, hasta qué punto el celo religioso se convierte en un paganismo, en una crueldad. ¿Cuántas personas están haciendo daño a otras en nombre de la religión? Mire que estos hombres mataron a Cristo supuestamente porque era un hereje. Y habiendo visto el testimonio de estos soldados amedrantados, trastornados por esa visión de un ángel, le vamos a dar plata para que mantengamos. Ya en ellos lo que había era un corazón entregado a la maldad. Dios nos libre que en usted y en mí haya un corazón que en un juicio de Dios sea entregado a la maldad y estemos haciendo maldad sin darnos cuenta. Estemos siendo las peores personas, pensando que nos estamos saliendo con la nuestra y que no llegará un momento en que Dios nos alcanzará con sus juicios y su disciplina. Mis queridos hermanos, Dios no solo protegió el cuerpo de Cristo de los hombres, sino de la corrupción misma. Salmos capítulo 16, versos 9 y 10, y esto tiene mucha riqueza teológica, y ya van a saber por qué cuando lo conectemos. Dice, gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Mira el salmista por inspiración divina, ¿sí? Estaba viendo al Mesías. Dice, todo mi ser siente una gran confianza porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Dios no dejará que su santo vea corrupción. Cristo iba a la cruz, ¿sí? Recuerde lo que hemos venido diciendo en nuestras anteriores enseñanzas, en completa expectativa, miles de veces en su mente omnisciente, él sabía el clavo, el soldado que lo iba a horadar, él sabía el que lo iba a latir, él sabía todo, pero también sabía que Dios no lo iba a dejar desamparado. Esa confianza debemos tenerla nosotros. Esa confianza debemos tenerla nosotros frente a los temores de la muerte y de la enfermedad. Mis amados, está diciendo el salmista que ve al Mesías alegre, con una gran confianza, porque
Dios el Padre no le abandonará en el sepulcro, no dejará que él sufra la corrupción. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Conectémoslo, hermanos, con la importancia de la sepultura y nuestra unidad con Cristo. Estamos unidos a Cristo, ¿sí? Estamos unidos a Cristo. Bueno, vámonos más allá. ¿Qué es hoy el ser humano sin Cristo ante Dios? Un hijo de Adán, corrupto y condenado. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios frente al pecado del hombre? Promete el sustituto para la reconciliación. Y esto es lo que proclamaba de la sepultura Miqueas. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? O sea, de todos esos que venimos de Adán. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, a toda la corrupción, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso la sepultura de Cristo es la garantía de que la corrupción de Adán fue sepultada para nunca más volver a condenarnos. Entonces, este hombre frente a Dios, corrupto y condenado en Adán, porque lo hemos heredado de nuestros antepasados, todos los humanos que nacemos, ¿sí? Dios provee el sustituto que es Cristo en la cruz y nosotros hoy los cristianos por fe unidos a Cristo en su muerte y en su sepultura y en su resurrección para ahora andar en novedad de vida. Es decir, que la vida perfecta que Cristo vivió, que no merecía la cruz, pero fue a la cruz por nuestra vida imperfecta, ahora que ha resucitado debemos andar en la novedad de vida, buscar la perfección que nos da el Espíritu. No la alcanzaremos en esta vida, pero caminamos en ella. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Cristo va a la tumba, es el momento profetizado por Miqueas de que Dios está sepultando nuestras corrupciones, nuestros pecados. Y Dios prometió al Mesías que no dejaría que su cuerpo viera la corrupción. Él resucitó, él no se quedó en la corrupción. Por eso, hermanos, es tan importante tener en cuenta la corrupción y darnos cuenta que en ese pendón del evangelio está en la mitad, en el corazón. Cristo murió, fue crucificado y murió conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó. Porque en esa sepultura fueron enterrados las corrupciones de nuestros pecados. No podemos omitirla, no podemos olvidarla. La cruz pagó la corrupción. La tumba la guardó. Ahí no se puede volver a entrar. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay condenación para los que estamos en Cristo, porque nuestros pecados han sido sepultados. Gloria a Dios por la muerte de Cristo, quien pagó nuestros pecados. Gloria a Dios por la sepultura de Cristo, donde se sepultaron nuestros pecados. Y gloria a Dios por su resurrección, porque su santo no vio corrupción. El sacrificio fue aceptado, la corrupción quedó enterrada y nosotros unidos a Cristo hemos resucitado con Él. Eso es lo que simboliza el bautismo del creyente. Por eso el bautismo es por inmersión, simbolizando, como decíamos al inicio, identificándonos con Cristo en su sepultura. Y cuando sale de las aguas del bautismo, ¿quién sale? Un súbdito del reino a vivir una novedad de vida. Que ahí es donde decía Spurgeon, creí que el hombre, ¿sí? El hombre viejo se había ahogado en las aguas del bautismo, pero resultó que el miserable sabía nadar. Ahora me toca lidiar con él en la santificación diaria. Venir al Espíritu, hermano. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días, cada noche, venir y decir, Señor, hoy fui pecador de pensamientos, hoy mis pensamientos me ganaron la batalla, hoy mis miradas me ganaron la batalla, hoy mis palabras, las aptitudes de mi corazón, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy no puedo más que imaginarte en la cruz muriendo por mis pecados, Señor, y te pido perdóname, Señor.
Perdóname, Dios, y ayúdame a volver a empezar nuevamente. Esa es la vida cristiana, una constante, ¿sí?, de arrepentimiento y fe, de que hemos sido perdonados por Él. Por eso la sepultura, hermanos, es importante, porque es la garantía de que la corrupción que heredamos de Adán fue sepultada para nunca más volvernos a condenar. Cada vez que venga la tentación de un pecado que practicábamos en el pasado, oye, ¿usted qué hace aquí? Usted está enterrado. No, ignorémoslo. Dios nos resucitó no para vivir en esos mismos pecados. Ellos fueron sepultados, fueron enterrados en lo profundo del mar. Y es interesante, mis hermanos, que en ese acto soberano de Dios, donde Él sepulta nuestras iniquidades, se cumplió en Cristo. Hechos capítulo 2, versos 29 al 31. Mire lo que le decía Pedro en su predicación a los judíos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La escritura misma nos deja claro que el salmista no estaba hablando de sí mismo, sino del Mesías. La tumba vacía, hermanos, no solo proclama la resurrección, asegura también que los pecados quedaron enterrados por Cristo. Bueno, no se sabe si la tumba que está en Jerusalén es la verdadera tumba. Dicen que hay dos ahora. Entonces la gente hace el tour y va a las dos. Pero si algún día usted tiene la oportunidad de ir, y no sé si llega a estar en la que fue o en la que no fue, lo importante es que sucedió. Usted no solamente pueda decir una tumba vacía me da la esperanza y la fe de que Cristo resucitó, sino de que ahí están los pecados. Ahí están nuestros pecados, fueron enterrados con Cristo. Por eso, hermanos, ya no debemos pecar más. El creyente unido a Él debe considerar sus pecados como sepultados y no volver a desenterrarlos. Entonces, mis amados, habiendo entendido la sepultura en el propósito soberano de Dios, que en ese pronto deceso que tuvo el maestro, que nos resalta la importancia de la sepultura, dejándonos ver la providencia divina en la protección del cuerpo de Cristo, sí, en el cumplimiento de la escritura profética, en el cumplimiento de la ley y en la protección divina de su cuerpo. Veamos ahora como tercero la sepultura en la concurrencia humana. La historia de la sepultura de nuestro Señor Jesús, hermanos, no fue un accidente ni un simple gesto humano. Cito las palabras del pastor Sugel Michelén, quien dijo: Jesús ese viernes controló cada detalle de su propio entierro, aunque humanamente estaba muerto, en su espíritu estaba vivo, porque Dios no puede morir. Él estaba allí coordinando cada detalle de su propio funeral. Y quiero aquí entonces recordar alguna duda de muchos, ¿no? Bueno, es que algunos dicen, no, es que Dios murió. Y pues la verdad, la Biblia no dice que Dios murió, porque Dios es la vida. Si dijéramos que Dios murió, es como si esto fuera un pliego con todos los planetas y los cosmos ahí y se fuera a la nada, porque Dios es la vida y todo lo que vive subsiste de Él. En Cristo subsiste todo. Él, por la palabra de su poder, ordena todas las cosas del universo. O sea, si Dios muere, todo murió con Él. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, aquí es importante recordarles lo que los teólogos llaman la unión hipostática, que es ese esfuerzo que hace la teología de ayudarnos a entender el misterio de cómo Dios, cómo Cristo es Dios y hombre. Cómo en un ser humano, que es una sola persona, conviven dos naturalezas, una 100% humana y otra 100% divina. En ese hombre llamado Jesús, caminaba todo lo que se llama Dios, todo lo que representa a Dios caminó en Jesús.
pero también era un ser humano con todas las necesidades del día a día que usted y yo tenemos. Por eso él fue tentado en todo, con la diferencia de que él nunca pecó. Usted y yo sí pecamos. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, murió su humanidad, ¿sí? El hijo de Adán, que fue Adán el que pecó, pagó su pecado en la cruz. Pero como Adán no podía satisfacer las demandas de un Dios infinito, eterno, ¿cómo pagamos una deuda infinita y eterna? Al estar unido a ese cuerpo, la naturaleza divina potenció el sacrificio a la infinidad y a la eternidad de Dios. Pero murió fue la humanidad de Cristo. Su divinidad es Dios mismo. Es omnipresente. Está en todo lugar. Como dice en una cinta, en una película de la resurrección, el supuesto testimonio de uno de los soldados cuando vio a Jesús salir de la tumba, dijo, el sol mismo salió de esa tumba, el sol mismo. Dios, que es luz, salió. Entonces, esto es importante siempre tenerlo en cuenta, hermanos. No murió Dios, murió la humanidad de Cristo. La divinidad no puede morir porque lo sustenta todo. Dios en su providencia ordenó los medios y las personas que intervinieron en aquel momento solemne. Aunque ellos actuaron con su responsabilidad propia, estaban cumpliendo la voluntad decretada desde antes de la fundación del mundo, recuerda, y anunciada por los profetas. Veamos este relato de la sepultura desde la narrativa sinóptica del Evangelio, donde se nos permite evidenciar los medios providenciales. Y uno de ellos fue, por ejemplo, la osada intervención de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Era alguien distinguido del consejo de los ancianos, de los fariseos. Él estaba arriesgando su vida aquí. Él lo estaba dejando todo aquí por Cristo, después de muerto. Recuerden lo que leíamos, que él fue discípulo de Jesús secretamente por miedo a los judíos, quienes podían matarle. En este momento él dejó ese miedo. Mateo nos dice que era un hombre rico que se había hecho discípulo de Jesús, ¿sí? Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Él no dice que era secretamente, Juan sí lo dice, por eso el evangelio hay que leerlo completo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Marcos nos dice que este José de Arimatea era un miembro distinguido del consejo, ahí capítulo 15, verso 43. Lucas nos dice en el capítulo 23 que no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás. Mire, hermanos, no hay nada en las acciones nuestras que no quede registrado en el libro de Dios. Todo está, Dios nos examina en todo, hermano. ¿Sí ven? Y luego Juan, nuestro texto objeto de estudio en el capítulo 19, verso 38, nos dice que este era un discípulo secreto, por miedo a los judíos. Un hombre distinguido, poderoso, rico, que no estaba de acuerdo con las malas acciones de sus compañeros. Mira, esto indica mucho, hermanos, la providencia de Dios, ¿no? De cómo Dios permite que nosotros tengamos hermanos de este reino inconmovible en trabajos donde quizás no puedan abiertamente profesar su fe. ¿Mm? ¿Usted se imagina en Norcorea un soldado ser iluminado por el Evangelio y venir a Cristo? No puede abiertamente proclamar su fe hasta tanto tenga un tiempo en el que Dios lo mueva a esto. Pero hay personas haciendo cosas que tal vez otros no entenderíamos, pero Dios sabe en su plan y en su trabajo con estas personas donde las tiene, que está permitiendo. Era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Y también Juan nos dice en el verso 39 que él no estaba solo, estaba también Nicodemo acompañándolo. ¿Sabe quién era Nicodemo? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Este hombre anciano, era un hombre anciano, un principal también distinguido, un fariseo que se le acercó a Jesús y allá lo leemos en Juan 3,
donde Jesús le enseña acerca del reino de los cielos y de la necesidad de nacer de nuevo. Yo creo que Nicodemo desde ese día nació de nuevo, sino que igual que José de Arimatea era un discípulo de Jesús en secreto. Ahora, ¿se cumple esto para nosotros hoy? ¿En qué sentido, hermanos? No estoy queriendo decir yo de ese que le llaman discípulo secreto de Cristo. ¿Por qué? Porque dice ser cristiano, pero vive como un mundano. Una cosa es que de pronto usted en su trabajo no pueda abiertamente proclamar su fe, pero Cristo es su rey. Pero entonces esto no quiere decir que entonces usted va a estar pecando abiertamente porque es un discípulo secreto. Esto es otra cosa distinta. Luego se nos revela en el capítulo 19, en el verso 41, que el sepulcro era nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. El verso 42 dice que estaba cerca. Y recuerde que era una cuestión de tiempo. ¿Lo recuerdan? Era el día de reposo más solemne del año porque comenzaba la Pascua y que para cumplir la ley nadie debía pasar la noche en un madero y menos el día de la Pascua. Ellos no iban a manchar su tierra cuando iban a celebrar a Dios. Y ya esto lo hemos hablado de la religiosidad, ¿no? Cómo ellos no querían ofender a Dios en, en unos aspectos de la ley mientras estaban matando y dando muerte al inocente, cargados de envidia, de mentiras, buscando testigos falsos, ¿no? El problema de la hipocresía y que esto no haya en el cuerpo de Cristo. Entonces, la tumba estaba ahí cerca. Mire Dios cómo orquestó todas las cosas, hermanos. Marcos nos dice del sepulcro, en su capítulo 15, en el verso 46, que hacía poco tiempo que José lo había mandado a construir en una gran roca. Y Mateo nos dice cómo lo construyeron. Dice, labrado en una peña. Mateo 27:60. Labrado en una gran peña. O sea, fue una gran roca, esculpieron y hicieron ahí el sepulcro. Tanto Nicodemo como José de Arimatea actuaron responsablemente esa tarde. Actuaron movidos por su fidelidad al Señor. Ambos quisieron identificarse con Cristo Jesús en su muerte, sin importar las consecuencias. Pero ya, hermanos, Dios, unos 700 años antes, había anunciado que eso iba a suceder. Dice Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Tremendo, ¿verdad? Se había declarado proféticamente porque lo que Dios decretó, recuerden, lo hablábamos la semana pasada, lo anunció por medio de sus profetas, porque el que decretó las cosas, ¿sí?, las anuncia desde el principio. Él conoce el fin antes del inicio y lo reveló a través de los profetas, de que Cristo iba a morir en medio de malhechores como si fuera un transgresor. Por eso no podía pasar la noche en el madero porque estaba cargando con los pecados, ¿sí?, de Adán. Y luego vemos que fue sepultado gracias a la providencia de Dios a través de José de Arimatea, un hombre rico distinguido, ¿sí?, quien ofreció su sepulcro, que además estaba cerca. Si fuera muy lejos no podían llevarlo ahí porque los que lo llevaban transgredían el día de reposo. Entonces, esta es la providencia de Dios, hermanos. Por eso entendemos por qué la sepultura de Cristo tiene importancia en el Evangelio. Y una importancia que se simboliza en el bautismo, como dice Romanos capítulo 6, versos 3 y 6. ¿No saben ustedes que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también en su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar de su muerte. Por tanto, si Cristo venció la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Y aquí voy cerrando el mensaje y voy concluyendo, aplicando con la misma palabra de Dios, mis queridos hermanos, porque, repitiendo este verso cuarto, por el mismo bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, ¿y qué pasó con los pecados? Ahí. Si Cristo en la cruz recibió todos los pecados, toda la corrupción en Adán,
heredada de Adán, y pagó con ella muriendo y la llevó a la tumba, dice, resucitados por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva, porque esos pecados quedaron sepultados. Ahora nosotros, unidos a Cristo, debemos llevar una vida nueva. ¿Qué quiere decir eso? Una vida sin los pecados del pasado. Entonces, ¿cómo creemos que alguien esté diciendo, amor mío, Cristo me ha cambiado y sigue borracho? ¿Sí? Eso pasa a veces, hermano, porque a veces la afectividad nos nubla el buen juicio. Pero algún pastor que me escuche, ¿sí? O los pastores saben que lidiamos con personas que un día, pastor, mi esposo es un santo de Dios, mi hijo, mi hija, una santa de Dios. Y luego, no, pastor, ese hombre es un inconverso. No se puede esperar de un ápice de bondad en quien Dios no ha plantado la semilla de la vida eterna. ¿Sí ve cómo uno hoy en día lo sube al cielo, lo baja al infierno? Hermanos, como vimos, no está en nosotros el definir la salvación de las personas, es Dios. Se definió desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que sí es cierto es que si tú estás proclamando, si usted está proclamando, hermano, que has nacido de nuevo, es porque estuviste unido con Cristo en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. No puedes venir cargado con los pecados que quedaron sepultados. No podemos seguir siendo deshonestos, mentirosos. No podemos seguir siendo personas desleales. Debemos reflejar a Cristo de verdad. Si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz, para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedaremos liberados de su servidumbre. Entonces, hermanos, dejando claro que fue sepultada la vida antigua y los pecados y la corrupción en Adán, en el Cordero de Dios que es Cristo nuestra Pascua, como le dice Pablo a la iglesia que está en Corintios, entonces limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿cómo debe ser ese nuevo creyente, hermano? Sincero. Alguien de verdad. Verso 9. Os he escrito por cartas que no os juntéis, y esta es la levadura, con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Y termino con estos, hermanos, y es que no podemos vivir como si los pecados que él sepultó siguieran vivos, como si la sepultura de Cristo fue en vano, como si la resurrección y la muerte de Cristo fue en vano. No podemos vivir como si los pecados que él sepultó siguieran vivos. La iglesia que levanta el heraldo, el pendón del evangelio de que Cristo vivió de manera perfecta, que fue a la cruz a pagar en nuestro lugar y murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esa iglesia que levanta ese heraldo no debe tolerar el pecado en ella, no debe convivir de tanta armonía con quienes persisten en estos pecados abiertos mientras pretenden ser hermanos en la fe. Cizañas, ¿sí? Teniendo la prerrogativa de trigo. La tumba nos llama a una vida nueva, limpia y santa. Cada vez que piense en la tumba de Cristo, recuerde que ella nos llama a una vida nueva, limpia y santa, porque ahí es como si te dijera, aquí tengo los pecados, no tienes por qué tenerlos tú. Amén. Oremos.